A reading from the book of Lectura del libro de los Números. From Mount Hor, the En children aquellos of días, desde el monte set Hor, out for the Red se Sea. encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. Why have you brought us? ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? There is no food. No tenemos pan ni agua, We are disgusted. y nos da náusea ese pan sin cuerpo. Punishment. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. Then the people came. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: We have sinned. Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Pray the Lord. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. So Moses prayed for Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: make a seraph. Haz una serpiente y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moses accordingly Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. whenever Cuando una serpiente mordía a uno, serpent miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. verbum Domini. O Lord, hear my Señor, prayer. escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. O Lord, hear my Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Incline your ear to Inclina tu oído hacia mí. Cuando te invoco, escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. the nations shall Los praise gentiles temerán tu nombre, you, and all the kings los reyes del mundo tu gloria. when the Lord has Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, when he has y regarded se vuelva a las súplicas de los indefensos, not y despised. no desprecies sus peticiones. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Let this be written, Quede esto escrito para la generación futura, let his y el pueblo que será creado alabará al Señor. the Lord look Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. The seed is the word of God. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es Cristo. Quien lo encuentra vive para siempre. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to the En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: I am going away. Yo me voy y me buscarán y morirán por su pecado. Where I am going. Donde yo voy no pueden venir ustedes. So the Jews said, Y los judíos comentaban: ¿será que va a suicidarse y por eso dice, because he said, donde yo voy no pueden venir ustedes? he said to them, Y él continuaba: ustedes son de aquí abajo, I belong yo soy what is above. de allá arriba. You belong, Ustedes son de este mundo, but I do not belong. yo no soy de este mundo. This is why I Con razón les he dicho que morirán por sus pecados.
Pero si no creen que yo soy, morirán por sus pecados. sins. So they said to him, Ellos le decían, ¿quién eres tú? Jesus said to them, Jesús les contestó, después de todo, ¿para qué seguir hablándoles? in Podría decir y condenar muchas cosas en ustedes, who sent me, pero el que me envió es veraz, and what I y heard yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. they did not realize Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. of the Father. So Jesus Y entonces dijo Jesús, cuando levanten al Hijo del Hombre, then you will realize sabrán que yo soy, and that I do y not, que no hago nada por mi cuenta, sino but I say que hablo como el Padre me ha enseñado. the one who sent me, El que me envió está conmigo. he has not left No me ha dejado solo, because I always porque yo hago siempre lo que le agrada. because he spoke Cuando les exponía esto, to believe in him. muchos creyeron en él. Domini. In these odd times, En estos tiempos inusuales also good things that happen, hay también muchas cosas que suceden a reevaluation y una de ellas es una reevaluación of the value of del valor human life. de toda vida humana. And we've spent great energy and Y attention pasamos gran tiempo y atención en limitar el riesgo, en cuidar de aquellos que se encuentran más bajo riesgo, en especial los ancianos y aquellos elements that would elementos que los ponen en riesgo por el COVID-19. Pero hace 15 años, 31st, 2000, marzo 31 del 2005, Schiavo, Terry Schiavo, baptismal name was cuyo nombre de pila era Teresa María, had died, falleció. and this was in the horrible language Esto fue en el right to die case. terrible lenguaje, en un caso del, entre comillas, derecho a morir, algo terrible. Pero nosotros vemos In each life, en cada vida, from the smallest and most desde la más protected pequeña y más inocente from y en defensa, life in the womb, desde la vida en el vientre materno, desde la concepción natural death, hasta la muerte natural. sometimes we can do Y a veces podemos hacer mucho hoy en día, demos gracias a Dios, able to de manera que podemos proteger la vida y fomentar la vida en formas que nunca before, pudimos antes, through the intervention of a través de la intervención de muchos que ponen sus vidas en la línea, muchas personas, incluyendo muchos muy cercanos a los frailes y WTN, muchos han sido salvados. and I think also of Y our pienso también en nuestro obispo, Bishop Robert Baker, el obispo Robert Baker. that I remember visiting him in the Yo hospital. recuerdo haberlo visitado en el hospital Hope he doesn't mind me y saying espero que no le he was, I could, moleste que yo digo esto, pero as él era novato, no puedo creerlo. Es un milagro que much of a that él le fue posible hacer y de hecho mucho de esto se debió al cuidado extraordinario que estaba recibiendo en nuestro hospital católico acá en Birmingham. we are constantly Pero constantemente necesitamos the nature of things. conocer la naturaleza interior de las cosas, la razón del porqué de las cosas. Apt to judge by Y appearance somos alone. muy propensos a juzgar por la apariencia solamente. Esto es cierto incluso de aquellos en estados vegetativos persistentes, Of the elderly or los ancianos who are in the o womb aquellos que están en el vientre materno. by appearance. Juzgamos según la apariencia, But within God, pero God,
en Dios, en el corazón de Dios, even as he's only a few cells and going with Mary, incluso cuando her cousin, solamente consiste en unas cuantas células y está en la Virgen María, cuando ella va a visitar a su pariente Isabel, jumping for la gracia se manifiesta in y remember Elizabeth herself. Juan Bautista baila de alegría. Recordemos también que Isabel misma era anciana, estaba más allá de la edad de The mystery tener hijos. inner El Señor nos revela el misterio de su vida interior, que Él Father, that he does not proviene de arriba, del Padre, no pertenece a este mundo en el sentido de que otras cosas, en el mismo sentido que otras cosas pertenecen a este mundo. of gravity, Su sentido de gravedad, which is la evident in his heart. atracción magnética que es evidente en su corazón, es hacia arriba, es hacia la resurrección, hacia el Padre. And what this means is that all that Y lo que esto significa es que todo lo que Él dice y hace from his radical being proviene de su existencia radical en el Padre, que Él está en el corazón del Padre, makes the Father que Él known. da a conocer al Padre. Jesus Así que cuando muchos vieron a Jesús de Nazaret, only simply, veían sencillamente al Hijo de María and as they suppose a son of Joseph, y carpenter, that suponían el hijo de José, el carpintero. En ese entonces, cuando Jesús está hablando, recuerden que ellos no tenían la ventaja que tenemos hoy en día de proclamation of the faith, la proclamación de la fe en la tradición, in the witness of the martyr, en el testimonio de los mártires, el testimonio de la resurrección, los evangelios por escrito. Así que cuando algunos se vieron enfrentados a esta verdad de que Él es el Hijo Divino, cuando le escuchan, le acusan de blasfemia and they put him to death. y lo mandan a ejecutar. St. Paul says to the Como dice 1 Corinthians San Pablo a los Corintios, en la primera a los Corintios 2:8, ninguno de los gobernantes de esta época entendieron, they would not pues si hubieran entendido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. we are the ones bitten, Nosotros somos aquellos mordidos por la serpiente, condemned to death. condenados a muerte. Yet he was the one Sin embargo, Él fue el que fue elevado para que todos lo vieran, para que vieran que el Señor es vida brings life from above. y trae vida desde el cielo, desde el corazón del Padre, a aquellos que creen en Él y que viven His word. según su palabra. According to John, Así que en el Evangelio, según San Juan, es evidente que la cruz no es accidente. the Pharisees Los fariseos y los letrados from the very beginning planean su muerte desde el principio mismo, pero la elevación de Cristo, el Hijo del Hombre, se realizó en la presencia del Padre. as John says in Como dice San Juan, como el Señor dice en el Evangelio según San Juan 10, número 19, por esta razón el Padre me ama, lay down my life porque yo di mi vida may take it up again. para No one takes poder recuperarla. Nadie me la quita, it. I lay it down. sino que yo la entrego por cuenta propia. I have power to lay it down. Tengo poder para entregarla y tengo poder para tomarla de vuelta. Receive He recibido este encargo de mi Padre. charge that magnetic Así que esa carga eléctrica, esa atracción magnética so to speak que nos une a Él, que nos hace elevarnos incluso más alto, awareness la conciencia del Señor de que el Padre no lo ha dejado, of men is also evident los planes de los hombres, a los planes de los hombres, también es evidente también en las palabras del Evangelio según San Juan. El Señor no dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto no significa que no lo haya dicho, sino que ese no es su enfoque. El enfoque de la pasión en el Evangelio según San Juan es esa revelación revealing cuando Él dice, yo soy, this is the King of cuando the Jews. se dice que Él es el Rey de los judíos. The people Así que
Una vez elevado, la gente se dará cuenta que Él es divino, que Él es el Hijo divino del Padre. then they will wonder, Y entonces se preguntarían, maravillados, then the cross is se quedarían maravillados ante su gloria, that the cross que la cruz no parece ser lo que es, que la cruz manifiesta la gloria del Padre y la gloria de Cristo, he reigns que there Él reina as king. como Rey. Greek and En latín, griego y hebreo, el cartel dice Jesús, el Nazareno, Rey de los judíos. Christ learned obedience Cristo aprendió obediencia a través de su sufrimiento, perfeccionado, become the source of eternal salvation. podría convertirse en la fuente de salvación eterna para aquellos que lo aman. Biblical meaning of El significado bíblico de la frase elevado refers to se refiere a esta entronización al poder real. and in this case the Y en manifestation. este caso, la manifestación del poder divino. His being lifted up on the cross in the sight El hecho de que fue elevado is his coronation as ruler over all people. ante los ojos de todos es símbolo de coronación entre todos los pueblos. En sus últimas palabras en San Juan, todo se ha cumplido. ¿Qué es lo que se ha cumplido? Finished the work that the Se ha cumplido la obra para la cual el Señor sending lo out mandó. salvation, the creation La of salvación, la creación de su cuerpo y signified prometida a la iglesia, by his mother and representada por su madre y el discípulo amado al pie de la cruz. so gazing upon Así que on the cross and in the al contemplar a Cristo en la cruz, en la recreación de su pasión y amor, en la Sagrada Eucaristía, como cuerpo y sangre de nuestro Señor, cuando el cuerpo y sangre del Señor es elevado ante todo el pueblo, media form, that raising up, esa that elevación, have this amazing confidence podemos tener una confianza increíble de que el Padre no nos ha dejado solos, that he never no nos ha abandonado, us, even nunca nos abandona, incluso cuando todo parece haber llegado a su final. just as blood and water flow out Así como la sangre y el agua salieron del costado de Cristo crucificado, el Espíritu and will bring us to heaven se acumula en nosotros y nos llevará a la vida celestial. Así que, nacido en las alturas por el agua bautismal, partaking right now through desire, participando through those spiritual a través del deseo, a través de los actos de unión espiritual con el Señor, y aspects este es uno de los aspectos más hermosos que EWTN have made that act of spiritual communion. durante mucho tiempo hemos realizado aquí en EWTN, comunión So that espiritual de la mano con la uniting ourselves comunión física, ese espíritu de unirnos a todas las masas, en todas las misas, en todo el mundo, have a true union, a spirit tenemos así una unión verdadera, una unión espiritual con el Señor. Dios mismo no rehúsa la gracia a aquellos que la desean, a pesar que no pueden recibir el sacramento. and this is true for Y esto es verdad, por ejemplo, el deseo de bautismo suffice a veces ha sido suficiente para aquellos que no son capaces de recibir el bautismo por agua. Pero con nuestro Señor en la Eucaristía, el amor que nos da y nos une con su cuerpo y sangre y la Sagrada Comunión, ese amor solely bound up no by está solamente limitado por la Sagrada Comunión. beg for his love, beg Así que recen pidiendo su amor, pidan todos los efectos de la Sagrada Comunión para que les sea dados, no solamente día a día, Father, give us aunque lo decimos, Padre nuestro, danos el pan de cada día. so born from above Así que, nacido desde las alturas, make a
A Moisés se le dijo, and whoever looks at it after haz una serpiente y ponla en un callado, y aquel que la mire después de ser mordido quedará sanado. so these frail signposts Así que estas señales, drew sin éxito, of old and sacramentals even, they draw their ability to give life from obtienen su facultad de dar vida de la pasión de Cristo, lifted up aquel que fue elevado in this perpetual sacrifice en este sacrificio perpetuo, que es la recreación del sacrificio único y verdadero en el Calvario, that we may look upon him para que lo miremos y tengamos vida.